Así que bueno, ahora sí, lo voy a invitar a ponerse sobre sus hermosos pies y abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2, gloria al Señor para siempre, y el verso número 10. Primera de Corintios, capítulo 2 y verso número 10. Gloria al Rey que vive para siempre. Mis amados hermanos, saludamos, aprovechamos el momento mientras usted busca ahí las escrituras para saludar a los hermanos que ven la transmisión del Ministerio Iluminando Vidas a través de Facebook Live. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, hermano, es que a través de las redes sociales podemos llevar el mensaje de Dios a los 4 puntos cardinales de la tierra. Los 5 continentes puede entrar el mensaje de vida a través de las redes sociales. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Ahora sí, hermano, Primera de Corintios, capítulo 2 y el verso número 10 en adelante. Dice la Sagrada Escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hablando del Espíritu Santo que mora en medio de nosotros. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. ¿Cuándo dicen gloria al Señor por eso? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, pues se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? Oramos, Señor, gracias por esta hermosa palabra en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos ministres, que nos hables, Señor, de una manera especial en esta noche, con revelación, que nos hables, Señor, una palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, Señor, una palabra revelada en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, atando, reprendiendo y echando fuera todo aquello que no sea tuyo, Dios mío. Lo echamos fuera a los lugares secos y vacíos, todo demonio, todo espíritu inmundo, Padre, que quiera estorbar la obra de Dios en esta tierra, en esta iglesia, en este ministerio, en esta región. Lo echamos fuera por el poder de la palabra y declaramos, Señor, el señorío de Cristo sobre esta congregación, sobre este púlpito y sobre las redes sociales que ahora mismo están recibiendo, Padre mío, esta señal por el poder de la palabra y en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Un pueblo en victoria en Miami dice amén. Amén. Qué lindo, gloria al Señor para siempre. Muy bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad vamos a estar hablando bajo un tema titulado Cualidades de un creyente espiritual. ¿Cómo se llama el mensaje? Cualidades de un creyente espiritual. Capta rápido usted, hermano. Cualidades de un creyente espiritual, ¿verdad? Hay 2 tipos de creyentes. El creyente, hermano, que es espiritual, y el creyente que es carnal. Diga conmigo, el que es espiritual y el que es carnal. Note, hermano, que no estoy hablando de inconversos, no estoy hablando de personas que no conocen el Evangelio, sino que estamos hablando en esta oportunidad, según la carta a los Corintios en el capítulo número 2, de personas que siendo cristianos, pentecostales, nacidos de nuevo, de huesos colorados, con el fuego de la cabeza a los pies, son personas que todavía no son
espirituales. ¿Cuántos dan gloria a Dios por aquellos que somos espirituales? Bendito sea Dios para siempre. A ver, ¿cuántos dan gloria a Dios por aquellos que somos espirituales? ¿Cuántos se consideran espirituales en esta noche? A ver, levante la mano. Sin miedo, levante la mano. Yo soy espiritual. Si estamos aquí, hermano, es porque estamos anhelando las cosas del Espíritu, ¿verdad que sí? Las cosas que no se pueden discernir a través de la carne. Hay cosas que Dios, hermano, permite en nuestra vida que muchas veces decimos no las entendemos, y por eso la importancia de que usted y yo caminemos en el Espíritu y no en la carne, porque el que camina en la carne no entiende las cosas que son del Espíritu. A veces, hermano, estamos orando: Señor, mándame la bendición, mándame la bendición, y Dios dice: ¿qué bendición me estará hablando? Porque bendición le estoy mandando. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Pero claro, hay cosas, según este capítulo que acabamos de leer, estos versos que leímos, que se han de discernir espiritualmente. Aleluya. Parece que este mensaje sí es para usted, hermano. Yo estaba confundido, decía: ¿será que es para los hermanos de Ministerio Iluminando Vidas este mensaje? Pero yo creo que sí es para usted, porque lo veo medio pensativo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Hermano, hay veces estamos orando, dice la Biblia, que oramos y no recibimos porque oramos mal, ¿verdad? Hay gente, hermano, orando: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, y el Señor dice: pero si te estoy bendiciendo, ¿a qué tú le llamas bendición? A ver, primeramente, ¿a qué tú le llamas bendición? Porque hay gente, hermano, que cree que tener bendición es tener 4 chavos en el banco. Hay gente, hermano, que cree que tener bendición es tener un buen carro, es tener un buen traje. Hay personas que creen que tener bendición es ir a los moles todos los fines de semana. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? A eso le llaman bendición. Pero déjame decirle algo en esta hora: sin duda eso es bueno, porque el que ama a Dios, las bendiciones lo persiguen y lo alcanzan, dice la Biblia. Pero Dios te ha dado bendiciones más grandes, aleluya, que las que te mencioné. El Señor te ha dado salud. Hello. El Señor te ha dado salud. El Señor te ha dado, amados hermanos, vida. Te ha dado una familia para que la disfrutes. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? El problema del día de hoy, la desgracia, hermano, que el creyente tiene, es que no está discerniendo, aleluya, espiritualmente lo que Dios le ha dado. Y entonces sigue pidiéndole: Señor, dame bendición, Señor, dame bendición, porque no entendemos, hermano, que estar contento es una bendición. Pregunto en esta hora: ¿cuántos estamos contentos? ¿Cuántos estamos felices? Hermano, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Si tenemos a Cristo, estamos bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Estamos logrando el objetivo por el cual hemos sido llamados a los caminos de Dios. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta preciosa hora? La Biblia dice que el creyente espiritual es guiado por el Espíritu Santo. Hermano, no hay evangelio si no hay espíritu. No hay creyente fiel si no hay espíritu. Si el Espíritu Santo no está en usted y no está en mí, por más es, aleluya, que lo intentemos, porque es a través del Espíritu Santo como usted puede hacer la obra de Dios. Aleluya. Usted puede ser buena persona y tener buenas intenciones, pero si el Espíritu no está en usted, las buenas intenciones van a quedar en ilusiones. Pero cuando usted tenga el Espíritu, hablaba con el hermano ahorita, un hermano evangelista, amigo mío, y me decía: pastor, habla con tu gente. Mira, acabo de pasar por la iglesia de un pastor amigo. Tienen un contenedor que va para Honduras y están echando cosas en ese contenedor, pastor. Pero me vine con una carga, me decía. Ajá, hermano, contame, le digo. Me dice: es que el contenedor lo tienen que mandar mañana, ya en la tarde. Sale mañana por la tarde y ese contenedor le hace falta casi un cuarto para llenarse. Alabado Dios. ¿Ve? El que no está en el Espíritu dice: qué vivian es el pastor.
Qué hermano, sí, pero el que está en el Espíritu identifica que hay una oportunidad para sembrar en el reino de Dios, en una tierra fértil. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? El que es espiritual se desespera por hacer la obra de Dios. Me decía, es que me viene con una carga. Es que él no lo quiere para él. Amén. Ni siquiera el pastor que lo está haciendo lo quiere para él. Amén. La carga que él trae de ver que ese contenedor se va con un gran espacio vacío. Mis amados hermanos, pero cuando usted y yo, aleluya, andamos en la carne, no discernimos las cosas que vienen del Espíritu de Dios. Dios nos habla. Hubieron dos hombres que iban camino de Emaús, dice la palabra, en los días que Jesús había sido crucificado, y el maestro camina con ellos y empieza a hablar con ellos, pero ellos no identificaban que quien hablaba con ellos era el Cristo de la gloria, que había resucitado entre los muertos y estaba, aleluya, hablando con ellos acerca de las cosas que habían pasado. Alabado sea el Señor. ¿Qué son esas cosas que ustedes hablan entre vosotros? Y uno de ellos le dijo, ¿eres tú el único extranjero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Hablamos de Jesús, eran discípulos. Hablamos de ese Jesús que decía que habría de morir, pero también habría de resucitar. Y dice la palabra que caminó con ellos todo el trayecto e incluso comieron juntos. Y cuando se fue, diga conmigo, cuando se fue, se quedaron viendo uno con el otro y dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando este hombre hablaba? Hay gente, hermano, que siente que el corazón le arde cuando Dios le ministra, cuando Dios le habla, pero no entiende que es el Espíritu de Dios que quiere decirle, hablarle un mensaje, aleluya, bendito. Porque no está conectado en el mismo Espíritu. Hermano, personas que no son guiadas por el Espíritu de Dios. Súmele un poquito, hermanito Ronnie, por favor. Personas que no son guiadas por el Espíritu de Dios no entienden cuando Dios se acerca a ellos, cuando Dios les habla. No logramos entender, gracias hermanito, no logramos entender cuando Dios nos habla porque dejamos de andar en el Espíritu. Diga conmigo, y espíritu y carne no se llevan. Todo lo transversamos, todo lo entendemos mal, todo lo agarramos por otro lado. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Cuando Dios nos trata de bendecir, cuando Dios nos trata de ayudar, desafortunadamente el no estar en el Espíritu de Dios hace, amados hermanos, que nosotros seamos personas que fallamos en nuestras decisiones. Personas que no andan en el Espíritu cometen grandes errores, hacen malas decisiones. Por eso que es importante, mis amados hermanos, que usted y yo caminemos en el Espíritu. La Biblia dice que el que es de Dios, diga conmigo, el que es de Dios anda en el Espíritu de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu de Dios? Entonces andamos conforme a la palabra, porque Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y todos nosotros aquí somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Muy bien, ahora te voy a hablar acerca de algunas cualidades de alguien que anda en el Espíritu. Cualidades de alguien que es un creyente espiritual. Otra vez, hay creyentes que son espirituales y hay creyentes que son carnales, que no son espirituales, ¿verdad que sí? Muy bien, número 1, el creyente que es espiritual, en primer lugar, es restaurador. ¿Cómo es? Restaurador, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces fíjese bien, ¿cómo debemos de restaurar a aquel que ha cometido una falta?
Hermano, dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, no con el machetón. En otras palabras, no con la doctrina de Pedro, el que corta las orejas. Sino que cuando alguien cae, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hermano, no podemos llegar de la gente, hey, vos pecador, ahora sí te llevó el diablo con dos sombreros y botas. Hasta el caballo va para el infierno. ¿Ya me está entendiendo cómo es? Sino que tenemos que llegar con espíritu de ¿qué? Una de las cualidades que tiene que tener un creyente espiritual es que llega a restaurar. ¿Sabe, hermano? He conocido mucha gente que ha pecado en este caminar. Durante estos años he conocido muchas personas que le han fallado a Dios. Pero por la misericordia de Dios, en mis comienzos en el Evangelio, fui uno de los creyentes, hermano, que daba unas metidas de pie. Cometía unos grandes errores y algunas veces horrores. Y aunque no lo entendía en el momento, después el Señor me mostró a través del Espíritu. Diga conmigo, a través del Espíritu. Porque es a través del Espíritu que Dios le muestra las cosas a uno. Que Dios lo permitió con un propósito. Y ese propósito es que cuando voy a juzgar el caso de alguien, cuando voy a ver a alguien caído, cuando voy a restaurar a una persona, lo haga con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que yo sea tentado también. Porque es fácil señalar. Es fácil levantar el dedo acusador. Es fácil, hermano, mandar a la gente para la caldera 14. ¿Es fácil o no es fácil? Había un hermanito que yo conocía que llegaba a la gente y le decía, mi hermanito, fíjate que tal y tal hermano cayó en este y este pecado. Y él hacía así, ¿ves? Caldera 14. Hermanito, fíjese que buena caldera 16. Y yo pregunto, hermano, ¿será su espíritu de mansedumbre? ¿No deberíamos nosotros ponernos en el mismo lugar del que cayó? ¿Verdad? Y una caída puede ser de muchas maneras. Puede haber 1000 maneras de caer. Hay gente que dice, yo no fumo, yo no bebo, ya yo me aparté de esto. Sí, pero hay 1000 maneras de caer. Y te lo voy a mostrar por la palabra hoy. Pecado es pecado. Diga conmigo, pecado es pecado. Pero por alguna razón la Biblia hace separación de pecado. Y lo vamos a estar viendo. Venga conmigo por favor a las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, diga conmigo, que no sea de muerte, otra vez, que no sea de muerte, pedirá y el Dios le dará vida. Y Dios le dará vida. Esto es, escúchame bien, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida, ¿verdad? O sea, hay pecados, hermanos, que el hombre comete por omisión, porque nuestra simiente está caída. Cometemos errores, ¿verdad que sí? ¿O solo yo cometo errores aquí? ¿Ustedes no? Bueno, quiero que participen entonces en esta noche. Hay pecados, hermanos, que usted y yo cometemos sencillamente porque nuestra simiente está caída. Por ahí Dios nos bendice y nos volvemos unos arrogantes. Por ahí Dios nos bendice y nos volvemos unos orgullosos. Por ahí Dios nos bendice y nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Y eso es un pecado. Cuando se nos olvida la necesidad que un día estuvimos pasando, hoy estamos bendecidos y ya no nos preocupamos por los demás. ¿Me están entendiendo? Entonces, mis hermanos, hay pecados que usted comete porque su simiente está caída. Es normal que usted se enorgullezca.
¿Por qué la gente se enorgullece? Porque no camina en el Espíritu. Porque el que camina en el Espíritu, yo le doy gracias a Dios, hermano, por las cosas que siempre me han pasado a mí. Porque hasta las que no me gustan me han obrado para bien. Porque obran para bien las cosas malas a los que amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? No lo entendemos en el momento, pero a su tiempo da fruto apacible, dice la palabra de Dios. No entendemos la disciplina cuando nos pasan cosas. Y Dios utiliza, hermano, a quien tenga que utilizar para hacernos reflexionar de nuestros errores. Sí, entonces fíjese bien, hay pecados que no son de muerte porque son pecados que usted comete por omisión. Gente que se enoja con facilidad. Son como el fosforito, que solo se restriega un poquito la cabecita en la pared y enciende la llama. Aleluya. Y después dice: santo, mi alma te alaba. Vaya a morir lejos. Santo, mi alma te alaba. Y hace unos ratitos estaba enfogonado. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora, hermano? ¿Ah? Y llega a la casa del Señor y empieza a formar un tremendo show. Gloria a Dios. Y hace un ratito estaba que le metía dos tablazos a la mujer. Bendito Dios para siempre. ¿Verdad? Entonces, eso es el enojo. El capricho. Habrá gente caprichosa. Amado Dios. Orgullo, capricho. Hay gente que es caprichosa, hermano. ¿Cuántos nos hemos portado alguna vez caprichosos? ¿Verdad? Ya no hay gente humilde. Hay gente que para orar viene con exigencias al Señor. Y dice: no, papá, aquí no me vengas con esa exigencia o te me vas sin el milagro. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Porque hay gente, hermano, que cree que puede mandar a Dios. No, a Dios se le pide con humildad, a Dios se le pide con sumisión, a Dios se le pide, amados hermanos, sabiendo, aleluya, que necesitamos humillarnos delante de Él. Alabados a Dios en esta hora. Entonces fíjese, hay pecados por lo que, pobrecito el hermanito, está altivo. Se le da un carguito, hermano, y ya se cree más que el pastor a veces. Estoy hablando de niveles espirituales. Amén. Se le da un carguito. Yo he tenido hermanos que son mucho tiempo aquí, nadie agarra este mensaje: ay, es que eso es para mí, mío. Esa es la palabra que para mí me la dio el pastor. No, la palabra corta. A usted y a mí también. Pero hermano, son 13 tucos, 13 años aquí ya predicando la palabra de Dios. Y he visto gente que Dios la empieza a usar en cualquier área y ya no se le puede decir nada porque ya es el ungido, el super ungido. Eso, ¿te das cuenta? Entonces, hermanos, hay que orar por el hermanito porque anda sublevado. Eso es lo que dice Pablo. Hay pecados por los que hay que orar. Diga conmigo: hay pecados por los que hay que orar. Los que no son de muerte. Ahora, hay pecados, dice Pablo también, por los que yo digo que no hay que orar nada. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si un hermano le quita la esposa a otra persona, a otro hermano, o aunque sea inconverso, ¿cómo vamos a orar para que el Señor lo restaure? Hay que orar para que el hermano se arrepienta. Esos son pecados de muerte. Muerte para él mismo, porque se está buscando que lo traspasen a balazo, hermano. ¿Sabe usted que la mayoría de suicidios, homicidios que ocurren en esta tierra están relacionados con el sexo? Están relacionados con las pasiones que combaten en nuestro cuerpo, que están dentro de nosotros mismos. Y la mayor de ellas es la parte sexual. ¿Verdad? Por eso es que hay pecados por los que hay que orar. Hay pecados por los que hay que decirle: Señor, mira, trata con esta persona. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta preciosa hora? Entonces, hermano, pero siempre que encontremos un hermano, el espiritual, ¿qué hace? Si cree que Dios puede salvarlo, levantarlo, es necesario estar conectado en el Señor para orar, para que el Señor lo rescate. ¿Cuántos lo pueden bendecir en esta preciosa hora? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente. Le estoy enviando esta carta, dice Pablo,
para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En otras palabras, amados hermanos, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? Yo les tengo que escribir con exhortación. ¿Por qué? Porque mi tarea en el Señor es que ustedes tengan lo que se llama la edificación, ¿verdad? No la destrucción. En otras palabras, cuando la palabra viene a nuestra vida, la palabra viene con el fin de edificarnos. Por ahí hay una persona que dice, está a punto de pecar, de irse a un pecado de muerte, a un adulterio, a cualquier pecado de muerte, hermano, por mencionar uno solamente. Pero de momento escucha la palabra y la palabra lo corrige, la palabra lo ayuda, la palabra, más hermano, lo edifica para que no caiga en semejante error. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta hora? Ahora fíjese bien, el creyente espiritual es un creyente del cual Dios da testimonio de que es hijo de Dios. Diga conmigo, el creyente espiritual, el Señor da testimonio de que es hijo de Dios. Fíjese bien, Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? Romanos 8, 16. A nuestro espíritu, diga conmigo, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, por eso cuando andamos en el Espíritu, uno se aparta de las cosas malas, porque diciendo, si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a andar en esta vida perdida? Si soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a seguir blasfemando, murmurando, criticando? Si soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a seguir robando? Si soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a seguir de hipócrita? Y voy a decir, mujeriando, hombreando. Si soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a andar haciendo cosas que a Dios no le agradan? Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando usted va a hacer algo malo, ahí está la voz del Espíritu diciéndole, hijo, no lo hagas. Hija, no lo hagas. Y cuando se nos vienen esos pensamientos, hermanos, porque mire, la mente es un gran taller para pensar. En la mente, amados hermanos, usted puede tener ideas maravillosas, ideas geniales, gloriosas. Pero también la mente se puede convertir, hermano, en un taller del diablo para hacer cosas malas. Pero cuando usted es un hijo de Dios, usted no le presta la mente al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no le presta sus labios a Satanás. Usted no le presta su cuerpo al enemigo. Usted le dice al Señor, úsame, porque alma, cuerpo y espíritu deben de ser guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente, hermano, que dice, si Dios lo que busca solo es el corazón. Hermano, y decía mi pastor, como que Dios va a hacer una sopa de corazones, gloria a Dios. No, hermano, Dios quiere que todo nuestro ser esté limpio delante de Él, y por eso nos hace sentir de que somos hijos del Señor, para que hagamos las cosas que a Él le agradan. Bendita la misericordia de papá en esta preciosa hora. Fíjese, entonces, el que es espiritual juzga con justo juicio. Diga conmigo, el que es espiritual juzga con justo juicio. No es un trabalengua, hermano. El que es espiritual juzga con justo juicio. A veces somos injustos para juzgar, ¿verdad que sí? Por naturaleza, el latinoamericano, hermano, es bien sucio, disculpe que se lo diga, es bien sucio para pensar. Si alguien le saluda a las mujeres, que se la quiere llevar. Si alguien le saluda a las adolescentes, es que se la está mirando.
Si alguien quiere hacer un negocio con él, es que le quiere robar. Vaya, no estoy hablando de gente que de verdad andan en la fechoría y en la sinvergüenzada, porque hay gente que andan en esos pasos, hermano, con nombre de evangélico, de creyente, pero son delincuentones, delincuentuchos. Sí, no estamos hablando de esa gente, ¿verdad? Porque como hijos de Dios también tenemos la revelación para saber a quién tenemos delante nuestro. Porque diga conmigo, somos mansos, pero no mensos. ¿Ya me está entendiendo? Pero la mente, hermano, es algo que tenemos que controlar los cristianos. Cuando dice amén, debemos de juzgar con justicia y con equidad. Si hubo algo que puso David en la categoría conforme al corazón de Dios, es que David era un hombre que tenía justicia e equidad. Por alguna razón, Salomón fue nombrado uno de los hombres más sabios de la tierra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el papá de Salomón no solamente le enseñó la palabra, sino que le predicó con el testimonio. Siento Dios en esta hora. Hermano, hay que predicar a nuestros hijos con la palabra, pero también con nuestros hechos. Mire, ¿se acuerda cuando a veces hablamos mucho de la reprendida que le metió el profeta a David? A Natán, ¿se acuerda? Natán a David. ¿Cuántos han oído eso? Típico. A veces le damos más auge a la reprendida que le dieron a ese David por adúltero, que nos ponemos a analizar el juicio de David. Hermano, si usted analiza, aunque era el profeta de Dios, voy a tocar esto y présteme mucha atención. Aunque era el profeta de Dios, Natán en ningún momento le falta el respeto al rey, porque él era el rey. Y si podía cometer un error, también el rey estaba en el deber, hermano, de corregirlo. Pero esto es lo que le dice Natán a David. David, vengo para que me juzgues esta situación. Había un hombre muy rico que tenía 2 vaquitas. Una vaquita, le dice. Había un hombre muy pobre que tenía una vaquita y había un hombre muy rico que tenía mucho ganado. Y un día fueron a visitar al hombre rico, y cuando el hombre rico vio la visita, mandó a matar la vaquita del hombre pobre y se la comió. David, ¿qué crees que podemos hacerle a ese hombre? David se levantó de su trono, hermano, como todo un pentecostal. ¿Cuántos adoran a Dios? Enfogonado, hermano. ¿Cuántos adoran a Dios? Los pentecostales han enfogonado cuando predicamos, ¿sí o no? Bueno, yo digo yo porque soy pentecostal. Me considero pentecostal, ¿verdad? Se levantó David y dijo, este hombre es digno de muerte. Pero analicemos la situación. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y David no podía dejar pasar una injusticia. O sea, por la ley, eso es lo que él tenía que hacer, ¿sí o no? Que de eso a que lo que el profeta le está trayendo, gloria a Dios para siempre, es una exhortación que él no se imagina, son 2 cosas diferentes. Pero David era un hombre, amados hermanos, el cual era un hombre espiritual. Siempre fue espiritual hasta que él cometió sus errores. Porque aquí también podemos ver cómo usted, siendo cristiano, puede dejar de ser espiritual si empieza a cometer errores. ¿Me están entendiendo? Entonces, Salomón había visto a su papá juzgar muchos casos. Salomón había visto a su papá predicando no solamente con palabras, sino predicando con hechos. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso es que sale de Salomón uno de los reyes más inteligentes, más sabios que hubieron sobre la tierra, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos saben que cuando Dios está con nosotros hacemos cosas sabias y hacemos cosas inteligentes, hermanos? A su nombre gloria en esta hora. Salomón juzgaba con justo juicio. David juzgaba con justo juicio. Ellos representan
la iglesia de Dios. Estas cosas, Dios, las cosas que ellos hicieron, Dios las dejó para que nosotros veamos las cosas buenas y las cosas malas, pero no vivamos por las cosas malas, sino por las cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Examina y verifica cada caso en particular. Usted no puede juzgar a todos por lo general. ¿Me está entendiendo? A veces decimos, voy a aprovechar que no hay hermanitos de México aquí. A veces decimos, los hermanos de México o los hermanos puertorriqueños, ¿verdad? ¿Y por qué tú vas a juzgar a todos por igual? Yo no puedo hablar de todos los hondureños por uno que actuó mal. ¿Me están entendiendo? Debemos de aprender como gente espiritual a juzgar con justo juicio delante de nosotros, ver cada persona en particular, cuál es el comportamiento que camina delante de Dios. Pero usted no puede juzgar a alguien porque otro lo hizo así. Es como la mujer, hermano, que tuvo un marido, que tuvo dos maridos, que tuvo el quinto marido. El pobre indito, bien humilde, quiere ser fiel, más fiel que las tropas de Adolfo Hitler. Y esa mujer no lo deja ni ir a la esquina, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor en esta? Mire, lo quieren dar de llavero, ¿verdad? Porque como ha tenido mala experiencia, ella piensa que el hombre se le va a ir también. O al revés, hombres que han tenido mujeres que le han sido infiel. Y esto estoy hablando de cristianos, gente que ha caminado con Dios. Y ahora, amados hermanos, son gente que no confían ni en su propia sombra. ¿Por qué? Porque juzgan no conforme al Espíritu, sino según la carne. Según, alabado Dios para siempre, el hombre carnal. Porque el que es espiritual, hermano, le pone las cosas al Señor y ora para que las cosas, el Señor se guarde la esposa, guarde los hijos, guarde sus bienes, guarde todo cuanto el Señor le ha dado. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? El que es espiritual pone las cosas en la mano del Señor y tiene paz en medio de la tormenta. Su nombre y gloria en esta hora. Juan capítulo 3 versículo 11. Mire lo que dice la Escritura. Libro de Juan capítulo 3 y el verso número 11. De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís, ¿qué cosa? Nuestro testimonio. ¿Ve? ¿Qué es lo que debemos hablar? ¿Qué es lo que yo debo de hablar? Lo que he visto y lo que he oído. Yo he visto, hermano, mi esposa decía hoy, que cuando usted da para Dios, que cuando usted ayuda a su prójimo, la recompensa no va a venir inmediata, pero está en el banco del cielo. Y en el momento que usted menos piense, en el momento que usted menos espere, ahí viene la pesca milagrosa. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? ¿Cuántos saben lo que es la pesca milagrosa? Aquellos hombres que estaban allá en el mar, hermano, y dice la palabra que no pescaron nada en toda la noche, pero cuando regresaron a la orilla, encontraron a Jesús, se encontraron con nuestro Señor, y nuestro Señor les dijo: vamos, Pedro, boga mar adentro. Pedro estaba cansado, había pescado toda la noche. Pedro estaba ya aburrido, hermano, había perdido toda confianza, porque el pescador sabía, amados hermanos, que si él no aprovechaba la madrugada, ya cuando sale el sol, los pescados les da sueño y se van a dormir abajo. Gloria a Dios. Se van a buscar una piedra para meterse abajo de una piedra a descansar. Y Pedro lo sabía. Sin embargo, como Pedro recibe una voz de parte de Jesús, pero esa voz venía, amados hermanos, saturada con el poder del Espíritu.
Porque hay palabras que llegan a nuestra vida que no son palabras de hombre, sino que son palabras de parte del Espíritu Santo de Dios. Hermano, y le dice: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro empieza, hermano, a navegar mar adentro. Y dice la palabra que de momento empiezan a tirar las redes, y empiezan las redes a llenarse, y empieza a recoger cualquier cantidad de peces, que la barca se empezó a hundir. Había tanto pez que llamaron una barca que estaba al lado, y la barca llegó y empezaron a echar los peces en la otra barca, y ambas barcas estaban hundiéndose. Se desarrolló una pesca milagrosa, y en medio de esa pesca milagrosa, Pedro, amados hermanos, cae de rodillas delante de Jesús, porque reconocía que quien le había hablado era una palabra espiritual, era una voz que venía de parte de Dios, y se vio, hermano, atónito con aquel milagro. ¿Cuántos se gozan en esta hora? Hermano, hay gente que no se alegra ni aunque le predique el ángel Miguel ni el ángel Gabriel. Dios le da las bendiciones. Mira, me subieron el sueldo, 20 pesos la hora. Me lo merezco. No se merece nada, compa. Dios se lo da por su gracia y por su misericordia. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Hacer lo que hizo Pedro. Hermano, Pedro se fue de rodillas delante del maestro, reconociendo que Dios había hecho una pesca milagrosa. ¡Aleluya! Ahora sí le cayó el 20. Eso me alegra, hermano. Aleluya. Fíjese, a veces uno hace una, ¿verdad? Tira las redes. Nada, hermano. Mira, hoy me cae un pez gordo a mí. Me llamó por teléfono y le dije: aquí te estoy esperando en la casa de Jehová. Le dije: es que voy en el bus. El bus para frente a la iglesia. Le dije: ahí me cayó un tiburón. Alaba la gloria de Jehová. ¿Cuántos saben que Dios hace pesca milagrosa? Mire, unos aceptan y otros no aceptan. Porque ya afuera encontró a tu hermanito y le dije: ahí estaba escondido debajo de la... Ay. Hermano, para la casa del Señor hoy, te esperamos. Hoy no, dice. Así hay gente, hermano, que han usado la pandemia para esconderse. Ay. Hoy no, mañana sí. El mañana no es nuestro. El hoy es el que tenemos que agarrar. El hoy es el día del Señor. El hoy es el día de buena nueva. Hermano, yo voy a seguir acumulando en el reino, porque mañana voy a pescar y voy a recibir, si no desmayo, voy a cegar. Estuve predicando en una vigilia el viernes, después de que salimos de aquí del culto. Estoy predicando en la iglesia Casa de Milagro del pastor David Solís. Hermano, qué precioso como los hermanos están buscando de Dios ahí. Qué bonito. Así como aquí lo estamos buscando. ¿Y cuántos creen que debemos de seguir buscándolo? Hermano, porque el mejor lugar que usted y yo podemos pasar esta situación adversa es en la casa de Dios. No es escondido, hermano, abajo de la cama. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? No es escondido, amados hermanos, aleluya, en nuestra casa encerrado, sino buscando la presencia de Jehová en el secreto de Dios, donde debemos de atravesar este momento difícil. A su nombre y gloria en esta hora, hermano. Entonces, ¿de qué voy a hablarte yo? De lo que he vivido y lo que yo he visto. ¿Qué es lo que yo he visto? He sembrado cuando hay escasez y Dios me ha bendecido cuando Él ha querido. Mira, como hemos sembrado cuando hay escasez, quizás en esa escasez Dios no se manifestó de la manera que yo esperaba. Pero cuando vino una peor para mí, ahí Dios se manifestó. Y de eso que yo tengo que hablar. Lo que yo he visto y lo que yo he oído de las Escrituras. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta hora? Muy bien. Juan dice la Biblia: no juzguéis, capítulo 7, versículo 24. ¿Verdad? No debemos de juzgar por nuestro propio juicio, sino conforme a la palabra.
Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad ¿con qué? Con justo juicio. En otras palabras, no juzguéis por apariencias, ni aceptes las mentiras ni los rumores de nadie. Porque hay gente que porque alguien le dijo: fíjate que fulano de tal, fíjate que esto, que lo otro, ahí son juicios ahí. Ahí, hermano, él mismo hizo el juicio y él mismo condenó a la persona. Pero el que es espiritual no juzga según las apariencias. Hasta un profeta en la Biblia se equivocó con David. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¿Por qué? Porque este hombre fue enviado, amados hermanos, a ungir a la casa de Isaí de Belén. Y este hombre, amados hermanos, cuando miró el más grande, el más hermoso, el más robusto, y encima le dicen que era parte de las tropas del rey Saúl, enseguida él dijo: delante de mí está el ungido de Jehová. Y el Señor le dijo: no, Samuel, no es este el que yo he escogido. No juzgues conforme a tus ojos, juzga conforme al Espíritu, porque yo veo lo que no ven los ojos humanos. Yo veo el corazón. Alabado sea Dios para siempre. Así que, hermano, no se sienta mal cuando usted haga algo de corazón y la gente haga de lo que usted está haciendo un negocio o algo malo. No se sienta mal. ¿Sabe por qué? Porque Dios no defrauda a nadie, y conforme usted dé, aleluya, con su corazón, así Dios lo va a bendecir a usted, aleluya, porque Dios está viendo su fidelidad. Dios juzga nuestras motivaciones, cómo hacemos las cosas. ¿Usted cree que no? Dios juzga. El hombre no juzga mal. El hombre habla y habla mal de nosotros, pero Dios, que está en el cielo y que conoce nuestro corazón, cuenta cuando nosotros estamos actuando de buena fe. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta hora, hermano? Fíjese bien, Romanos 8:10 dice la Biblia. Venga conmigo, Romanos 8:10. Esta es otra cualidad de un hombre espiritual. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué? Del pecado. Mas el espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. En otras palabras, el hombre que es espiritual no se deja dominar de la carne. ¿Verdad? Quiere decir que cuando vienen pensamientos a usted que no están alineados a la palabra, no, esto es de la carne. Cuando vienen cosas a usted, pensamientos o situaciones a su vida que no están alineados a la palabra de Dios, a lo del Espíritu, ¿qué dice usted? No, esto no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, usted y yo conocemos a Dios y sabemos cuando Dios nos habla, y sabemos cuando actuamos según el Espíritu y cuando nosotros actuamos según la carne. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, pero si Cristo está en vosotros, ¿en cuánto está Cristo? ¿En cuánto está Cristo? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿verdad? Y a usted no se deja gobernar por el pecado. Si la palabra es mala, es pecado. Si el pensamiento es malo, es pecado. Si la acción es mala, es pecado. Y yo no me dejaré dominar de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo camino según el Espíritu y no según la carne. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo en esta hora, hermano? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, ahora que sabemos cuáles son las cualidades de un creyente espiritual, debemos de vernos en el espejo llamado la Biblia y alinear nuestra fe y conducta con la palabra de Dios. Amén. Amén. Hemos hablado. Concluyamos en esta noche que tenemos que saber cuándo las cosas son de Dios y cuándo las cosas no son de Dios. Tenemos que saber que el que es de Dios es espiritual y el que no es de Dios no es espiritual. Por eso la Biblia dice que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y el que no es de Dios,
no la oye. Amén, hermano. Así que en esta noche vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Voy a invitarlo a ponerse sobre sus hermosos pies.